noches, bienvenidos señoras y señores. Una semana más con todos ustedes. ¿Y cómo empieza la semana? Con asuntos de los que se pueden hacer muchos chistes, seguramente algunos ya se han hecho, otros están por hacer, porque hay temas como el de la famosa cacería del rey y su accidente cazando elefantes que van a dar mucho que hablar. Como decíamos, ya hay muchos chistes al respecto. Hay quien dice que Disney está preparando una nueva película de dibujos animados sobre la selva que se llamará El Rey Borbón, que no El Rey León. Hay quien habla también de que en base a la nueva reforma laboral el rey puede ser despedido por causas objetivas si está más de 45 días por baja, y con tanto accidente entre sumar unos y otros seguro que lo está, porque es por año trabajado. Y lo más simpático probablemente lo escuché ayer decir a Buenafuente refiriéndose al accidente, porque vaya semana que lleva a la Casa Real, al accidente del infante Froilán. Decía que es triste que un niño de tan corta edad, 13 años, ya sepa lo que es un gatillazo, decía Andreu Buenafuente. En fin, bueno, vamos a hablar de ese tema, como es lógico, no puede ser de otra forma, porque aunque lo tomemos a broma, la cosa se ha puesto bastante seria y hoy hay comentarios de todo tipo, prácticamente de cualquier formación política, la mayoría en contra de esa cacería de elefantes en la que estaba asistiendo el rey cuando resultó lesionado, cuando cayó y se fracturó, que fue la cadera, creo, ¿no? Bueno, vamos a hablar de eso, pero también de otras muchas cosas, por supuesto, pero permítame que empecemos por ahí, ¿no? Fernando Guerra, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Bien, gracias. Asistiendo a toda esta ceremonia de lo que se dice. Estoy moderadamente bien, ya. Moderadamente bien. Después asistiendo a esta ceremonia de la confusión, que en cierto modo, aparte de los chistes, tiene su parte de confusión, de confusa, sí. Pero es curioso que por algo así, quizá porque ya había algo detrás, quiero decir, porque ya había bastante descontento con la monarquía, ¿no? Y más en la situación actual con Urdangarín, etcétera, pero es curioso que por algo así haya hoy hasta destacados líderes del Partido Socialista, el propio Lehendakari vasco ha criticado todo esto, ¿no? Yo creo que menos el Partido Popular nadie ha defendido al rey en este día por ese accidente y por esa situación. Porque cada pueblo tiene el monarca que se merece, y porque además, como somos un pueblo muy poco riguroso y muy dado al chascarrillo, en vez de preocuparnos de la prima de riesgo, de la situación de la economía, de cosas que de verdad te importan, que nos importan en nuestra educación, en nuestra sanidad, en nuestras carreteras, en nuestro nivel de vida, preferimos más hacer comentarios de barra de café sobre una anécdota, porque en realidad puede ser todo lo inconveniente, el sucedido puede ser todo lo inconveniente que queramos, pero en el plano legal y en el plano legítimo no afecta para nada a la vida de los españoles. Y si la monarquía se cuestiona exclusivamente por estos accidentes de caza o domésticos o como quieran llamarse, lo sustancial de esta historia es preguntarnos, ¿está haciendo el rey bien su trabajo de rey? Para el que los españoles lo mantenemos. Y yo creo que en términos generales el aprobado es más bien alto. Otra cosa es que estas cosas levantan mucho polvo. Es como si un niño travieso en el colegio saca buenas notas, pero luego anda pegando petardos o hace este tipo de gamberradas, ¿no? No nos gusta a los españoles en época de crisis vivir como el monarca está muy lejos en el terreno, en la distancia, y muy lejos en la actitud. Pero hay que distinguir en el plano, y me voy a extender muy poco, en el plano legal, en el plano de lo legítimo y el plano de lo conveniente. En el plano de lo legal es irreprochable. El rey tiene derecho a hacer con su tiempo libre, si no deja sus tareas como monarca, como primera institución, como primera magistratura del Estado. Repito, el rey tiene total derecho a hacer con su vida privada algo que no viole ninguna ley. Bueno, esto está claro, ¿no? En el plano de lo legítimo, lo mismo, excepto yo creo que es discutible si, como parece, no estaba informado el gobierno. Porque por las características del jefe del Estado, el gobierno debe estar informado de lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Que la seguridad y la integridad del monarca queden a cubierto y que la capacidad de información y de traslado del monarca sean en todo momento rápidas. Con saber que el rey está haciendo una actividad libre en Botswana, que es cazar, ya no hay por qué decir si tigres o leones o elefantes, y qué medios tiene a su disposición para proteger su integridad y su seguridad, y de qué manera se le puede evacuar rápidamente al país, porque puede ocurrir algo tanto al rey estando allí como al país estando aquí. Quiero decir, un terremoto, un imprevisto, un ataque
de una potencia extranjera. Que nos invada Andorra. Bueno, alguna cosa de estas que necesitemos que el rey esté rápidamente aquí, ¿no? O sea que en el plano legítimo es casi más discutible, no sabemos las medidas que podía tomar el gobierno y cómo era la cobertura para poder sacar al rey de esa situación, parece que buena. Yo creo que esta era siempre bastante buena, ¿no? Vamos, dentro de lo posible. Y luego lo conveniente, y lo conveniente es totalmente inconveniente que el rey estuviese cazando elefantes ahí. O sea que en el plano legal, irreprochable, en el plano legítimo, discutible, en el plano del conveniente, totalmente inconveniente. Ahora, el más inconveniente es el jeta de Pachi López, que dice que el rey tiene que andar pidiendo disculpas al pueblo por estar cazando ahí, cuando él, como jefe del Lendakari, de un partido que ha dejado suelto a asesinos confesos como los etarras, porque tenían que ir a cuidar a su madre, tenía que meter la lengua en donde la espalda pierde su casto nombre, porque es el menos apropiado para andar diciendo leyes de moralidad con la hipocresía con la que nos ha tratado el Partido Socialista durante todos estos años, que en gran parte la verdadera situación que están padeciendo los españoles, de verdad, lo que te molesta, en las cosas que son de comer y de vivir y de convivir, en eso tiene el PSOE y él como miembro del partido y alto cargo del pueblo vasco, es el que más tenía que callar. También es verdad que ¿qué va a decir Izquierda Unida? Los que no tienen un respaldo en las urnas donde el voto secreto es lo que tienen que andar agitando la coctelera a ver si se escapa algo de la espuma. Bueno. Ismael Rey, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ismael? Buenos días. Ha empezado fuerte, Fernando. Digo, buenos días porque esto va para largo. Sí. Bueno, pues buenos días o buenas noches, como quiera. Pero ¿qué le parece? Buenas noches por el reloj, pero buenos días por las intenciones. Pero ¿qué le parece a usted esto de la caza de Lo del rey. Sí. Pues a mí me parece bien la división que hace él en tres orientaciones de criterio y me parece que no acierta en ninguna de las tres. Es decir, o sea, sí, es decir, la primera, vamos a empatar, vamos a decir, ya está, pues sí. Se la concede, vale. El rey puede hacer lo que le salga del bolo a él con su tiempo, y como cualquier ciudadano español. Yo diría que más que cualquier ciudadano español. Es decir, porque para eso soy rey. Es decir, aunque nos moleste, aunque haya gente que se ofenda por los criterios, pero lamentablemente pues la sociedad está establecida en unos mecanismos de uso de la sociedad, no de derechos ni de privilegios, sino de uso social, de costumbres, de privilegios. Con lo cual, en el otro, en el de la seguridad, yo creo recordar que ya dio una manifestación el gobierno, por medio del propio señor Rajoy, de que estaba advertido por escrito que se le concedieron 3 escoltas que lo acompañaron y que estaba en la vigilancia conveniente. Eso yo ya lo he leído en la prensa, ¿eh? Es decir, que el gobierno dijo que eso no existió. Por tanto, vamos a dejarlo en que, pues correcto también. Y en la otra, en la de que es inconveniente, vamos a ver por qué. Es decir, yo no creo que sea inconveniente. Primero, no nos corre una falacia muy intencionada, que es la de decir que vale 30 o 40 o 50.000 euros ir a cazar. El rey, y lo que voy a decir, habrá gente a la que no le guste. Primero voy a decir que yo no soy nada dudoso de defender al perjuro. Es decir, yo al perjuro lo tengo como una persona que me obliga a tener en mi sociedad. No soy defensor de ese señor. Pero que quede claro que no nos cuesta un duro, porque ¿cómo se montan estos tinglaos? Todos los que hemos hecho relaciones públicas o hemos hecho sitios donde vender algo o comprar algo, sabemos que para que te vengan los Paganini, los que compran, hay que poner gente importante. Él va por el morro, por la cara, a todos estos eventos. Lo llevan, lo traen, lo invitan y no quiero pensar, porque no estaría bien que ponga el Cazzu. No lo quiero pensar, pero... Es decir, porque no quede en el tintero. Es decir, o sea, sí es parte porque lleva 30, te corto nada más. Lleva 30 años, dice la empresa esa, que te relaciones con la empresa de por lo menos amistad. Sí. Yo ya puestos a pensar mal, pero no lo achaco porque estará en su derecho. ¿Y si forma parte del accionariado de la empresa también? Yo creo que él cobran carne. Es decir, sí. Por resumirlo, o sea, que tiene una forma gozosa de cobrar. ¿En carne de elefante? No. Probablemente en carne de acompañante promotora. Y entonces, pues, si eso, es decir, eso es lícito, incluso a mí que mi rey sea un follador me da prestigio. Es decir, qué bien que a esa edad todavía tenga los impulsos varoniles que se le achacaron toda la vida, porque esto no oye nuevo. Los comentarios de las salidas en moto y de ir de los artistas que no sé qué, vamos a ver si nos arreglamos las vestiduras ahora, porque en vez de ser una vedette, sea un elefante. Es decir, el rey siempre tuvo sus andanzas de las cuales, si no hubiera como hay ahora... Los Borbones, la caza y el mujerío, bien. desde el primero, o sea...
Va en el ADN. En este caso, el problema es que la aborregada sociedad española, manejada por unos ladinos que no quieren que nos preocupemos, como tú bien dijiste, de por qué no comemos, de por qué no podemos ir de vacaciones, de por qué nos cierran los negocios, nos echan carnaza, como a los leones en el circo, para que nos mordamos hablando de si el rey folla, viaja o se rompe una cadera. O sea, aquello que la izquierda durante años dijo, hay caballos, fútbol y toros, este señor que tenemos aquí da fútbol y toros a estos probes para que los dan, pues ahora como el fútbol y los toros ya está vendados, pues por hacer algo nuevo nos quieren dar rey para que discutamos. Yo creo que no tiene ninguna importancia, más que la que se le quiera dar por partes interesadas, que creen que sacan tajada. Pero que no se olviden que aquí el rey no se vota, es decir, no vale acercarse, estar en contra del rey. El rey no se vota. Se votará una constitución que lo cambie, o que cambie el régimen, pero al rey como persona no se vota. Y el rey le ha hecho, no seamos desmemoriados, le ha hecho tantos favores a este pueblo. Yo diría que es el único de los varios pilares que sujetan nuestra democracia, el único imprescindible fue el rey. Eso es lo que yo creo. Las dos veces. Cuando se hizo la democracia y cuando se defendió el 20 de febrero. Es decir, yo eso es lo que creo. Otros creerán otra cosa, pero yo creo que es una manipulación. Aprovecho para decir algo, y es que aprovecho para decirles que esta misma semana vamos a emitir una entrevista que grabamos hace solo unos días con la periodista Pilar Eyre. Pilar Eyre ha escrito un libro que se llama La soledad de la reina, y aquí en estos mismos estudios Pilar estuvo explicándonos cómo durante años ha estado viendo, investigando y ha llegado a una conclusión, bueno, que por otro lado ya se veía, pero a ella le han corroborado oficialmente, y es para qué servían en muchos casos las cacerías a las que iba el rey, y el propio Ismael lo ha insinuado, no lo voy a repetir yo sus palabras, bueno, insinuado no, lo ha dicho claramente, ya no hace falta que lo repita. Y por otro, hablaba también de los absolutamente sola que está la reina, que ha pasado, decía, el último fin de año sola, con unos hijos en Nueva York, los otros de viaje, y el rey no se sabe ni muy bien dónde, y habla de este asunto en este libro. Bueno, quiero decir que el próximo jueves vamos a emitir de nuevo, porque desde luego la actualidad lo manda y lo demanda, vamos a emitir de nuevo ese programa, esa entrevista que le hacíamos a Pilar Eyre sobre este asunto. Bueno, dicho esto, a mí me sorprende en cierta medida que ninguno de los dos, y que haya casi unanimidad en este caso sobre este tema, y que nadie diga que con la que está cayendo ahora mismo un señor esté un día que supuestamente es laborable cazando elefantes. Me sorprende que ninguno de los dos digáis que cómo se puede ir a cazar elefantes, que me puede parecer una crueldad para muchos. Porque lo obvio, no hace falta mencionarlo. Ellos van a participar en una selección de merma de la cabaña de elefantes, que es en este caso... es que es como se llama. Igual que aquí se hacen para los lobos, o se hacen... Porque allí son endémicos. En ese país hay más de 25.000 elefantes que se comen el país. Entonces, ¿qué quiere el fariseísmo? Que los escondan en un sitio y los maten en un tal y que merguen. No, si es un país pobre y puede sacar unos ingresos muy altos de una cosa que tiene que hacer, él no está matando elefantes, está disminuyendo una cabaña nociva para el país. Eso está probado, demostrado, además, déjame añadir algo, por asociaciones que defienden los animales de verdad, no come verdes de Prado, conservacionistas de la WWF, de la cual el rey es el presidente honorario de esa asociación, que serían los primeros y no le han dicho ni palabra, porque está haciendo una cosa que ellos colaboran, que es que la cabaña sea la lógica, porque si no. Es decir, los animales mueren por muchos o por pocos, se extinguen entre ellos mismos. Hay que explicarlo un poco más, para que los oyentes lo sepan. El elefante es un animal trashumante, que va donde hay pastos en función de las estaciones de lluvias, y comen mucho. Y cuando van en manada, si se quedan en un sitio, en un espacio reducido, acaban con la vegetación y entonces ahí ya no vuelve a crecer. Y luego, ¿qué ejemplares se permiten cazar? Los machos viejos, porque además son un poco peligrosos para la manada, es decir, están libres de esa cacería las crías,
los jóvenes reproductores y las hembras, las jóvenes por reproductoras y las viejas porque son las que transmiten la sabiduría al resto de la manada, las que conocen los caminos, las que huelen el agua. Estos machos viejos por lo visto tienen malas pulgas, entonces son incluso hasta peligrosos para su misma manada, porque en caso, como son los fuertes... ¿Y qué deporte es? Porque debe ser facilísimo acertarle a un elefante. Bueno, el caso sí fallas, como todo. Pues no creo, porque el elefante debe tener muy pocos puntos de entrada del tiro. Sí, son rifles de dos. No se debe tirar al bulto, sí. Es como matar el toro con la espada, por citar. Tiene un agujerín para entrar, ¿eh? De hecho, el rey tiene un rifle de 2 cañones especial, porque puedes verte en un elefante de estos lanzados en carrera, que alcanzan 45 kilómetros por hora, y claro, con que te aplaste, con que te lleven por delante, con que te lleven por delante ya te causan lesiones. Y el puesto de tiro, el coche en el que estés, es lo que estés, que es un elefante. Lo que sea, no hay un león que llega al coche y araña, este llega y lleva... Es emocionante, vamos, otra cosa es que sea... Alguien puede decir que no tiene que tener mucha adrenalina, que es lo que hace que se pague por ello, la adrenalina. Es decir, el sentirte en riesgo y el sentirte tal... Y abatir una pieza de 5 toneladas, que también debe ser lo suyo. Pero aparte de la historieta, hay una postilla, yo estoy bastante de acuerdo con Ismael, pero apostillaría un poco más, por aquello de que nobleza obliga. Es decir, ¿cuál ha sido la cualidad? Históricamente, cuando uno lee la literatura sobre reyes, dicen, fue un rey prudente, fue un rey imprudente. Porque la principal cualidad de la realeza, de la majestad, no es la magnanimidad, porque claro, como tienen el poder lo pueden ejercer. No es la bondad, porque tiene sino la prudencia. Yo achaco al rey todo lo demás, aparte del cachondeo, de que cómo vamos a pedir a un rey que trabaje de 8 a 3, de lunes a viernes, y fichar incluso por ordenador, como hacemos muchos. No, su horario no está limitado a los de los mortales oficinistas, porque a lo mejor en ese momento está trabajando. Bueno, una cosa es que no esté limitado y otra cosa es que últimamente parece que siempre se le sorprende en vacaciones. Claro, ahí viene lo de la prudencia. Ahí viene trabajando, haciendo relaciones públicas. Claro, a lo mejor está con monarcas. Va a haber una película a Bagdad con un emir y a lo mejor coloca un ave, como lo colocó. Porque no nos queremos acordar de que colocó el ave él. Sí, cazaba en La Mancha con el rey de Marruecos y conseguía un tratado de pesca beneficioso. Ponía más toneladas en el tratado de pesca que el resto de Europa. Porque lo llevaba a cazar unos rebecos o unos ciervos, unos cervatillos. Y el rey es nuestra representación. Es decir, porta la representación, no es nuestro trabajador principal. Es decir, no forma parte del cuerpo laboral de este país. Insisto en lo de la prudencia, porque no están los tiempos para dar esta carnaza a la prensa. Es decir, la prudencia es la que te lleva a decir... Si cometemos un error, si ahora mismo me cazan en Botswana, lo mismo hubiese sido una cadera rota que una borrachera. ¿Qué pasa? Que el rey no tiene todo el derecho del mundo a coger una mangada si le da la gana en Botswana. Pero si hay un fotógrafo y le saca una foto ahí... No toquemos el tema de la trompa, que este tema ya tiene bastante trompa por el lado que la tiene. Puede estar haciendo relaciones públicas, pero es un poco peligroso porque da carnaza a los que están en contra de esa institución. Es decir, es muy difícil meter una navaja por una piedra de granito si no hay una fisura. Sí. Pero si hay una fisura y la piedra sigue siendo granito y tú con la navaja estás rasca, acabas pudiendo meter la navaja entera. Y ahí el rey y la familia real y estas historias de los tiros, si vas a ver, nadie ha dejado de cumplir sus funciones políticas para los que están. Son muy buenos trabajadores para la función que le han encomendado al país. Pero luego tienen estas cosas. No solamente tienes que ser honrado y eficiente, hay que parecerlo, y más con la que está cayendo. Es lo único que le achaco, una falta de... La reina es otra cosa. Bueno. Estaba en Grecia, pero haciendo una Pascua griega, aunque sea mucho más mojigato, aunque sea más meapilas, aunque sea de cogérsela con papel de fumar, y es antitaurina, y es animalista, y es vegetariana, pero no da nunca nada que hablar. Y necesitamos a alguien que nos represente en la más alta magistratura del país, que cuide mucho estos detalles, que no son más que detalles, son fruslerías, pero que dejan que alguien meta la navaja en esa piedra de granito que tenía que ser la monarquía española. No quiero que esto se convierta en un examen de historia, ni cosa parecida, pero no recuerdo ni un solo rey español que haya sido prudente. Y reines ni te cuento. Es decir, ni uno. ¿Qué pasa? Que ahora estamos en la época de la comunicación, y salen más, y afloran más, pero ojo, ¿cuántos casos del rey sabemos en los 50 años que lleva, o los 60 años que lleva? 3, 4 casos. Por eso hubo 2 intentos republicanos. 3, 4 casos. Que no pasó en otros países. ¿Pero qué dice? ¿3, 4 casos? Sí, no, si es poco. O sea,
Pero es el momento. Y 3 o 4 casos utilizados siempre. Porque yo este caso no lo considero un caso para tener en cuenta. Él estaba trabajando, aunque a la gente que solo trabaja físicamente, es decir, no trabaja en las relaciones sociales, que son las que generan es decir, la macroeconomía, que es un concepto al que no accedemos los lugares ciudadanos. Es decir, ¿tú qué te crees? ¿Que el dueño de la Rolls Royce vende los coches por internet? ¿O los vende en cenas, en actos sociales, en cumpleaños de los reyes, en los emires, para colocar el producto? Y nadie se extraña, es la más alta de esa empresa, el nivel más alto de esa empresa que hace esas relaciones sociales. ¿Cuánta gente Pero irá? Mejor hubiese ¿Cuánta estado gente tomando irá? mate con María Cristina Fernández de Kirchner para salvar el problema de Repsol, No, y a lo mejor no. está consiguiendo Por ejemplo. un montaje en Kuwait. Ahí envió la fuerza pesada, la razón directa. Es decir, cogió su grupo de presión de Europa y dijo, señores, explíquenle a esos que lo de expropiar no es así. Y estoy seguro que participó en la decisión. Porque el que crea que el rey no participa en las decisiones, que solo firma, que se lo haga mirar. Es decir, al rey le tiene muchísimo respeto todo el mundo y se le consulta. Menos en España. No, en España. Una parte de España no le tiene ningún respeto. Bueno, el respeto debido, además, merecido. Adiós, El respeto gracias. debido, Adiós, gracias. Tú dijiste antes que la izquierda, los 4 nacionalistas, claro. Pero la mayoría de este país no son esos, en este momento, ni nunca, por suerte. Pero un hombre que hacía cacerías, es decir, que pertenece a una organización, es cómplice de una organización que hacía cacerías de humanos. Pero hay mucho pusilánime, sobre todo gente joven que lo ve mal, que hay que venderle la monarquía igual que las Fuerzas Armadas. ¿Sabes? Refalseados. Sí, pero efectivamente, estoy de acuerdo contigo. Hizo Totalmente de acuerdo. Barraganes y refalseados. Totalmente de acuerdo. Aquí Que no se saben dijo lo que mucho cuesta bien. ganar un duro y que creen que viene regalado del cielo. Ya lo decimos siempre todos los días. Sí. Pero No lo en, olvidemos. en esta misma Eso. mesa. Pero esa Yo juventud soy- de la que perdóname que comparto... soy nuevo, no, pero- No, no. Solamente de acuerdo, soy quien lo está diciendo cada sí, programa, Fernando, cada es programa mucho lo más digo. suave. Pero la realidad es que hay instituciones en España que están muy mal vendidas a la gente joven, Sí. porque claro, ni pueden acceder ni quieren, que son las Fuerzas Armadas, Correcto. que son una gran parte del clero, de igual medida que clero sea, no digo la jerarquía. Esos pobres curinas que están en los picos de Europa o que están en misiones o que están en acciones sociales con los que están muriendo de sida, con los terminales, en Hispanoamérica. Es Bien, correcto. las Fuerzas Armadas, y la monarquía. Tienen mala prensa la gente joven porque creen que no van a llegar a ser nunca reyes porque no nacieron Borbones sin darse cuenta de que Leticia Ortiz su hija, que es una plebeya de sangre plebeya, va a llegar a ser reina si la ella cosa va a sigue ser así. reina. Bueno, Ella va a bien, ser ella reina. va a ser reina, bien, perfecto. Consorte, pero Sin reina. darse cuenta de que la presidenta argentina, de la que estamos hablando ahora, lo es en virtud de haber sido la esposa de un presidente de la República, y que el de Corea es hijo y nieto de presidentes de República, y que en Estados Unidos, que no es una dictadura, fueron el hijo del anterior presidente. Y que en George Venezuela Bush, ¿no? el señor Chávez ya tiene a las 2 fías de primera ministro y de segunda ministro para que se queden de ahora que él va a cascar. Bueno, ojalá no, pero quiero decir... Por eso la historia y la prudencia tienen que ir muy unidas. ¿Qué poco sentido tenemos? No, si es el problema de la falta de educación. Estos son juegos por la LOCSE, es decir, Ya. está. Y ha bajado el nivel de conocimientos y baja el entendimiento. Izquierda Unida ha aprovechado enseguida para pedir un referéndum sobre Claro, si España claro. quiere monarquía. Pero no han pasado del 5% de los votos de este país en el total nunca. Ni han llegado. ¿Quiénes son para pedir? Que sugieran. ¿Cómo pedir? ¿Cómo exijo? ¿Pero con qué exiges? ¿Cuántas legiones romanas traes para que te hagamos caso? No, pues si es el que cuides les caballerices en este momento, no despectivamente, sino cuantitativamente. Pero no habéis van a- alcanzado el 5% de este país nunca. Van a entrar en el gobierno del norte Ni- de África, que es Andalucía. Vamos, que va a ser el norte de África, como esto sigue así. Bueno, Andalucía. Están por en el desgracia, gobierno, por claro. desgracia. Y van a estar en el gobierno de esta región si el de UPyD no sabe claramente a quién tiene que apoyar. No me preocupa, porque yo creo es decir, ese que está en juego pertenece legalmente al foro y tardará un mes, o 2, o 3 sitios más, pero ese no está perdido para nada. Es legalmente del foro. Ese. Y el que no lo quiera creer, otra cosa es que se lo den. Luego hablamos del quiero tema, decir, para no ir otra cosa saltando. es que se recupere, pero... Para no ir saltando, puenteando al presentador. porque habéis ido a una velocidad Vamos que uniendo. en 10 minutos hemos acabado Yo el es que debate. siempre los en la corbata que ocurren poco nada, ¿no me entiendes? Hay que tenerlos ahí... Oye, y la respuesta de los políticos a todo edo, el propio Rubalcaba diciendo, hombre, yo no Decía- entiendo qué es lo que la gente piense, pero... Decía cuando- Gustavo Bueno, Ay, pero que si era el más acaba, si listo. hablan de Faisán,
Orangután en vez de elefante. Claro. No, es que Rubalcaba, además. Rubalcaba Claro. no ha tenido una mala palabra ni una buena acción todavía. Decía Gustavo Bueno, el padre, hace ya mucho tiempo, cuando todavía no era secretario general del PSOE, que de aquel gobierno de las... ¿Cómo se llamaba aquella? La de los morritos, como si le pareciese mal decir morritos. O sea, el alcalde de Valladolid dijo, las morritos esa, y entonces se lo tomaron a mal y él se lo pagaron dándole una mayoría todavía más absoluta. Claro. Porque decir, ¿cómo se llamaban las morritos, hombre? Bueno. Sí, Leire Pajín. Masturbín. Leire Pajín. Sí, por las recomendaciones que Pues daban. de ese gobierno de Leire Pajín decía Gustavo Bueno que el único que valía para algo era Rubalcaba, que como venía de ciencias, había hecho químicas y tal, que era el más ladino y el más... Claro, cuando le preguntan dicen, yo comprendo a los que no lo ven bien, pero era para decir, bueno, pero ¿y qué opinas? Porque también lo comprendo yo. Comprender, si tenemos cabeza para comprender, podemos comprender a cualquiera, casi a cualquiera. Pero además estás aquí, no da la opinión. Es como si aquí que estamos invitados, pues en el programa de debate público nos preguntan y decimos, no, pero no doy la opinión. Chico, entonces, ¿para qué te traje? ¿Para qué viniste? ¿Para qué estás? ¿A qué diablos estás? Sino para dar opinión en estos casos y para mojarse. Pero claro, Rubalcaba no da la opinión, pero en la foto de un medio de comunicación escrita hoy sale a la anterior alcaldesa de Gijón, del PSOE, al jefe del partido, ahora mismo Gijón, Santiago Martínez Argüelles, a la concejala Gloria Ortiz, y no me acuerdo cuál es el otro, pero también es del partido, no, y Prendes Quirós, en una comida de confraternización republicana ayer. Pero entonces, ¿a qué dos barajas estás jugando? ¿Eres del Partido Socialista Obrero Español y eres antimonárquico? ¿Estás sembrando la hierba debajo del Estado español? ¿Qué tipo de apoyo estás haciendo? ¿Cómo? Claramente, si eres republicano, dilo. ¿Y por qué en las manifestaciones yo no puedo llevar, si me apetece, una bandera con el águila bicéfala del Franco y puedo llevar constitucional de este país? No, digo la anterior, la de Franco. No, es que es la única constitucional. Página 1 de la Constitución. Esa bandera. Y no se ha movido. Es verdad. Página 1 de la Constitución. Se han hecho reglamentos de uso de emblemas, insignias... Pero el escudo no es constitucional. Pero el único constitucional es ese. Bueno, constitucional. Bueno, si está la Constitución constitucional... Tengo claro que no discutamos no os voy a convencer con esto del rey, así que... Pero en cuanto a los republicanos solapados, que lo tomen con paciencia, que van a por la tercera y los franceses ya jodieron 5 y mira cómo están. Es decir, o sea, van por la quinta. Cuando yo hablaba de la prudencia en el rey antes, me acordaba de las dos experiencias republicanas, que claro, como la LOC se lo jodió todo, porque hay que decirlo así. Hay que contar que la primera República Española duró 11 meses, que tuvo 4 presidentes, que salimos de una Cartagena federalista en guerra con el resto del Estado, que la disolvieron un sargento y dos números de la Guardia Civil en el Congreso, donde la gente se zumbaba de lo lindo, donde caímos de segunda potencia mundial a tercera potencia mundial y que tuvo que arreglarla con un chanchullo monárquico que se pagó muchos años en adecuar a los tiempos y a nuestro prestigio europeo, que se perdió del todo con esa república. Pero si faltaba poco, luego vino otra segunda que nos llevó a una guerra civil que no contentó ni a tirios ni a troyanos, que nos metió en una situación horrible de enfrentamiento fratricida y que todavía los que lo vivieron, y en cualquiera de los dos bandos, la gente sensata que la había en los dos bandos, todavía está diciendo, menos mal que en España no progresó esa república que era separatista, porque ahí tenía el estatuto ya de los vascos y los catalanes y estaba preparándose el gallego, que era revanchista, porque lo que quería cargarse eran las dos instituciones, en vez de reformarlos, como era el ejército y la iglesia, que era totalmente divisoria de clases, porque quería una buena parte de los que apoyaron la república, quería poco menos que una república soviética al estilo de lo que había en Rusia, que era lo que molaba en aquella época, y en fin, no quiero seguir, que quería matar a los nobles, igual que en la Revolución Francesa, fuesen escritores, fuesen científicos, fuesen hombres de bien, solamente por el hecho de que habían nacido hijos de duque o hijos de marqués, que querían matar a los burgueses sin darse cuenta de que Europa es, gracias a Dios, una civilización burguesa, y querían cargarse a los burgueses. Bueno, el sinónimo mundial por el que se reconoce a la palabra república es guillotina. Y luego otras cosas, pero sobre todo guillotina. Su mejor invento y creación.
no las enciclopedias como pretenden hacernos creer. Bueno, señores, vamos a hacer una pausa, si les parece, porque cambiamos, le damos la vuelta al disco y ponemos la cara B. Y la cara B tiene que pasar una vez más, necesariamente, por hablar de Asturias, como es lógico, y de todavía ese gobierno sin formar, sin saber siquiera quién gobernará Asturias. Vamos a hablarles de ello a la vuelta de esta pausa. Aquí estamos de nuevo con todos ustedes, segunda parte del programa. El debate no para ni en esta pausa publicitaria siquiera. Ya decíamos que hay una cara B de la actualidad y es que seguimos una semana más sin gobierno regional. UPyD en los últimos días y tras reunirse ya con todos, con Partido Socialista, Partido Popular y Foro, ha lanzado lo que algunos denominan un órdago. Pide que habrá que apoyar, que está dispuesto a apoyar un gobierno de aquellos que se comprometan a asuntos como, por ejemplo, devolver sanidad, educación y justicia, creo, a el gobierno central, al Estado, que no sean competencias de las autonomías, y además también a quien se comprometa a fusionar municipios. Yo no sé si PSOE o PP o Foro están dispuestos a aceptar alguna de estas cosas, pero por ahí pasa, dice UPyD, salvo que a última hora se desmienta a sí mismo, por ahí pasa el apoyo a un gobierno estable y mayoritario en nuestra región. En fin, ¿qué te parece, Fernando? Pues yo me acuerdo de ese chiste, esa historia que cuentan de que había un niño que enredaba mucho en un parque, pegaba muchos, molestaba, daba muchos gritos, y una señora le dice a la otra: ¡ay! Si ese niño fuese mío, le daba un bofetón. Y le contesta la señora de al lado: hombre, si fuese tuyo, dámelo yo. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que todos estos partidos seguro que estaban de acuerdo si hubiesen perdido las elecciones y no tuviesen una representación nada más tan minoritaria que UPyD, porque lo que pide UPyD es de cajón. Vamos a ver, devolver las competencias de educación, de sanidad y de justicia, y a mí se me ocurre alguna más, sería de cajón. Lo de fusionar municipios es de cajón porque no puede haber una distribución territorial en este momento en el que se multipliquen servicios en municipios que tienen a 300, 400, 1000 habitantes. Eso no es operativo. Sabemos que no es operativo, pero claro, pierden cuota de poder, porque todos los carguinos que hay en sanidad, en educación, en justicia, de la comunidad autónoma, dejan de existir, y los alcaldes, concejales, secretarios, funcionarios municipales, que los hay en pequeños municipios, también dejarían de existir. Entonces tiene mal arreglo, porque es lo de cambiar la ley electoral, y claro, necesitan de la ayuda y del apoyo del que sacó más diputados, y entonces claro, a gusto del machito es muy difícil tener la hombría, la decencia y pensar en el ciudadano, que es lo que primero que hacen cuando cogen el poder, o sea, dejar de pensar, todo lo contrario. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Decir, bueno, pues hay que cambiar la ley electoral, tenemos que fusionar municipios, las competencias que se crearon en una época para descentralizar, la descentralización administrativa, no son operativas en el año 2012 del siglo XXI, y tiene toda la razón, tiene más razón que un santo, no lo va a conseguir. ¿Por qué? Pues porque los otros son los que están en este momento disfrutando de esa multiplicación de funciones, de servicios, de órganos y de personal, de nóminas, en definitiva, que pagamos de más. Siguiendo con los chistes y los chascarrillos, esto que dice UPyD no es como cuando, yo recuerdo cuando era joven, cuando íbamos a las discotecas, que llegaba a una discoteca y donde no, si alguien no quería que entrara, te decían, es que son 30 euros, se pagan 30 euros por entrar. Y era una forma, como otra cualquiera, de decir, no me gusta tu cara y tú aquí no entras. Esto no ocurre lo mismo, quiero decir, UPyD no está diciendo y lanzando este órdago de, bueno, es que quiero que hagan tal, que es una forma, sabiendo que le van a contestar que no, de quitarse el muerto encima. No sé si os parece, a lo mejor no es tan retorcido, pero... A ver, por empezar desde el principio, sí. Yo creo que, como siempre, los UPyD han quedado cortos, es decir, han pedido una cosa que es una lógica absoluta. Es decir, aquí hay que dejarse de bobades. Lo que sobran son las autonomías. ¿Por qué no le vamos a tener miedo al toro? Es decir, que nos saquen una cabrina, que nos saquen una cabrina. No, que saquen el toro. ¿Usted quiere reformar o quiere poner una tapadera a ver si yo chuleo por algún lado? Porque como voy con los que... No. Aquí hay que quitar este chupandeo y la conchupancia esta que hay de eso, de repartir para los amigos, los cuñados, los sobrinos, los primos y los colegas. No. Y eso solo se quita no descentralizando. No, eso se quita quitando, es decir, creo que son 19 parlamentos los que tenemos en este país, es decir, da la risa hasta decirlo. O sea, porque eso no lo pueden pagar ni los americanos.
¿qué te digo yo? Los suecos, que es un país rico, no pueden pagar 19. ¿Cómo van a pagar 19? Porque cada uno de esos lleva coche oficial, teléfono por morro, es decir, despacho por morro, bueno, o sea, dietas, sueldos. No es sostenible. El resto, que las administraciones de un país como España tienen que ser centralizadas, discutir es una baballada. O sea, cualquier estado americano, que son más grandes que España, que cantidad de ellos, pues lo hacen así. No, es decir, ¿cómo vas a fraccionarlo más? Sobre todo. Es decir, ¿cómo se puede dar el caso de que aquí se compren esas aspirinas a un precio que en Sevilla otro tal para la administración pública? Porque no hay fuerza. Porque no hay fuerza. Es decir, las compras, todas, cuando la tendencia es a unir fuerzas de los probes para luchar contra la gran capital que no se tome como ofensa, sino como situación real, es decir, al que genera los bienes. Es decir, si tú en tu comunidad de vecinos, que hay una manzana, sois 70, y los bolsos de basura les comprarán a la comunidad de vecinos para todos, saldría a la mitad de precio seguro. Pues no somos capaces de hacer ni eso. ¿Cómo nos vamos a organizar con cosas más importantes? Y luego, viviendo directamente al caso de UPD, pues es lo mismo que lleva haciendo Izquierda Unida toda la vida. Cuando no voy a poder gobernar, jodo. Es decir, digo cosas que no son posibles de hacer para que el que gobierna por derecho propio lo tenga muy difícil. Es decir, esa es la actitud del que no tiene poder. Y luego dice, y además a mí, si me quieren, como soy la vedette, hay que pagarme a precio de vedette. Y no soy uno, soy la vedette. Y quiero el escalón central, las alas de pájaro más grande y la corona mayor. Y si no me dan eso, no me adjunto. No vos cambio cromos. Eso es lo que está diciendo un PDE. Aunque tenga razón en lo que pide. No tiene los pies apoyados en un sustrato sólido para pedir eso. Él, con toda la dignidad de la que se desinflan los labios de decir, que se abstenga, que deje que lo decidan las mayorías. Si lo tiene muy fácil, nadie le va a echar la culpa de nada a él. Por eso digo, si no estará preparando esa abstención. Es decir, yo creo que no. Yo creo que porque para eso hace falta dignidad. Y estos todavía no fueron a la mili. El valor se les supone, la dignidad se les supone. No tocaron teta. No sabemos si se habrá leche o habrá queso para el bolsillo. Todavía no tocaron. Porque claro, decir, oiga, yo nunca robé nada. Robar si no estuviste donde está la caja. No me lo pongas como ejemplo. Tú dime tus intenciones, como dijeron los otros, y luego robaron. Pero no me obligues a creer que eres bueno porque no robaste si no estuviste en la caja. No me sirve esa intención. La intención que me sirve es la de decir, no, yo no soy nadie, yo soy uno. Y vale tanto el mío como los otros. No porque sea la llave, yo pongo las condiciones. No, yo me subo a las condiciones del grupo que considero mejores. No pretendo mover, me parece una absoluta falta de respeto a los votantes de cada formación mayoritaria, con un voto querer mover los planteamientos y las decisiones. Tú apoyarás desde tu nivel eso, y desde dentro, una vez que apoyes y que formes parte de ese grupo, pretenderás modificar con tus teorías el equipo. Pero desde fuera, imponer la vedette de los cabaretes. O sea, no le des vueltas. Fernando. Sí, estoy totalmente de acuerdo con él. Es más, como decían Hernández y Fernández, yo aún diría más, ¿no? Lo dijimos la noche electoral aquí mismo. Estos caraduras, o el 90% de ellos, van a dedicar a meterse palos en las ruedas de los demás y la cosa queda muy empatada, que es algo así como decir que van a dar tortas al enemigo en la cara del ciudadano que los mantiene. Porque en general les importa un bledo, una vez conseguido el escaño, los intereses reales del ciudadano, los intereses particulares de los asturianos, y además es que no están dispuestos a cambiar lo que para mí es la base de la cuestión, que es la ley electoral. Y yo digo, y repito, y tripito, y no me cansaré de decir que no hay una democracia real representativa mientras los asturianos, en la comunidad autónoma, los obetenses, en el ayuntamiento, los gijoneses, y los españoles en España, no hagamos una elección directa de quién queremos que sea nuestro presidente de gobierno, presidente de la comunidad autónoma, que yo quitaría también, y el alcalde. Es decir, que el que quiera presentarse, que consiga al menos la mitad de los votos en firmas, que consiga unos avales que sean más o menos la mitad de los votos del que quede el último de los concejales. Vamos a ver que si se consigue ser concejal por 12.000 votos,
el que quiera presentarse alcalde tiene que por lo menos presentar 6.000 avales de firma. Y a partir de ahí ir, digo la mitad, como puede ser, bueno, para que no se presenten las cantidades que puede ir cualquiera. Casi, que no sea ningún Mindundi el que vaya, pero que pueda, que la democracia y que sea un Mindundi, si lo apoyan muchos Vale, Mindundi, perfecto, si tiene Mindundi muchos forman votos, parte de la sociedad. Perfecto, no, que sí. Los catedráticos. Digo Mindundi, atrevidos, que no tienen payaso. Que no son eso. Ningún friki. Sí. Ningún friki que diga, me voy a presentar. Frikis ahora, bueno, pero, votos. Y políticos más. Vamos, un mínimo de firmas que te avalen para poder concurrir en igualdad de condiciones con cualquiera. Y que sea el elector el que nombre directamente quién quiere que sea el alcalde. O el presidente de la comunidad autónoma. Déjame acabar ya, porque esto ya lo conté muchas veces. Y entonces, si no hay nadie que lo saque en la primera vuelta, una segunda vuelta entre los dos que más votos saquen, que es la democracia real. Y si lo saca la primera vuelta, el que nosotros decimos queremos que sea presidente, Manolín. Y Manolín nombra su gobierno. Nombra su gobierno. Y ya está. Y luego, tantos diputados regionales, nacionales o concejales, proporcionalmente, eso sí, a los votos que hayan sacado los principales grupos. Los principales. Y en proporción al número de votantes. Es decir, que si hay 350 diputados nacionales, pero solamente vota la mitad, que solamente se genere la mitad de los diputados. Y que las circunscripciones... Había partidos que lo proponían. Y que las circunscripciones sean únicas. Porque si votamos el presidente del gobierno de España, la única circunscripción es nacional, aunque haya muchas mesas electorales, de manera que los votos sean proporcionalmente a los votos diputados, a los votos que sacaste en el país. Y eso mismo resta para Asturias y eso mismo resta para la ciudad. Y aquí, los del Oriente y los del Occidente, a callar, porque si son menos, ya tendrán como tienen en España, de momento, el órgano representativo de los territorios, que es el Senado, que estamos diciendo para qué vale, pero luego resulta que las circunscripciones electorales para el Congreso de los Diputados también son territoriales. ¿En qué quedamos? Es una Cámara de Representación a la que cada hombre un voto, o según seas de la Asamblea Majorera de Canarias, tu voto vale menos que si estás en la Ciudad de Madrid. Eso no es democracia. Si tu voto vale menos que otro, no es democracia. Si genera menos representantes, no es democracia. Si estás en un territorio en el que estás pidiendo la independencia y estás gobernando la nación por los acuerdos entre Amaiur o el PNV, los Unsum Cordan o la Esquerra Republicana de Cataluña, eso no es democracia. Por eso me tachan de anarquista. Puede que lo sea, puede que no, pero tengo un concepto de la democracia mucho más alto que los que depositan un voto proporcional en no se sabe quién, en una lista en la que a lo mejor quitarían al quinto, al sexto, al séptimo, porque lo conocen personalmente y saben que es un HP, o un incompetente, o un friki. Todo completo y una cosa añadida más. Y aquellos que presentándose a las elecciones no obtengan un mínimo de votos, pagar los costos. No, pagar los costos. Porque generan costos. Claro. Es decir, que te haya un umbral mínimo para que te salga gratis lo que cuesta el que tu atrevimiento de presentarte. Sí, porque has generado gastos, claro, por hacer el canelo. Por redondear un poco lo que tú dices, pagar si no llegas a unos mínimos. Es decir, si te voten menos de los que te firmaron, que es lo habitual. Hay un asunto de última hora que me gustaría contaros. Ni los familiares. No. Digo que hay un asunto de última hora, una noticia de última hora que me soplan y que me gustaría contaros antes de eso, y que yo estoy especialmente interesado en que la analice Ismael, porque él estuvo fuera y estuvo en un país donde se llevaron a cabo expropiaciones, que era Venezuela. Bueno, ahora hablamos ya imaginaréis por dónde va la cosa. Hablamos de eso, pero lo último que queráis indicar sobre este tema, porque tanto PSOE como Foro en los últimos días están atribuyéndose y se ven opciones de lograr un gobierno con el apoyo de UPyD, y está claro que tendrá que apoyar a uno o a otro, pero UPyD de momento no se ha decantado. ¿Qué pensáis? ¿Qué creéis que puede ocurrir? Ya como último, y antes de añadir ese último tema que decíamos. Yo, como estamos en un país de locos, analizas y dices tú, vamos a ver, Foro se va a arreglar con el partido del que salió de mala manera, que era PP. Y UPyD es posible que se arregle con el partido del que salió de mala manera, que era el PSOE. Pero por otro lado, UPyD tiene una afinidad política, parece ser, más proclive al PSOE que a los otros. Al final, el hombre, yo tampoco quisiera estar en la piel de Nacho Prendes, al que conozco de hace muchos años, y yo creo que debe tener un verdadero lío en la cabeza, a menos que actúe. Tiene dos posibilidades de actuar. Una es por sus intereses personales, y entonces se irá con quien más le ofrezca, o por sus intereses ideológicos, con lo cual se abstendrá, porque no puede dar el apoyo al PSOE, del que se encuentra más cercano ideológicamente, pero del que salió por discrepancias, yo creo que muy serias, porque si no, no te sales, pero tampoco va a andar dando el voto a Foro y al PP. O sea, si le ofrecen mucho, que es lo que me temo yo, se irá con el que más le ofrezca. Y si si actúa conforme a su credo ideológico, se tendrá que abstener.
Veremos. Ismael, sobre este asunto último que Hombre, mira, yo creo bueno, tú que... sigues pensando que se le va a dar la No, razón sobre el voto migrante. Seguro. Ya está, eso seguro. Tardará, te digo. Siempre yo digo, cuando la solicitud de foro encuentre un tribunal digno, tendrá el voto, tendrá ese voto. Porque no hay otra solución. Mientras no lo encuentre, es decir, pues mientras sigamos teniendo tribunales que tufen, que tienen un tufillo de un lado, del otro, o que son unos pasotas, o que yo me lavo las manos, pues, pero en cuanto encuentre un tribunal, una instancia digna, tendrá su voto. Pero en lo de las escisiones de los partidos que tocaste tú muy por encima, yo siempre digo, cuando una familia de herederos riñe, separa los praos, pero los praos siguen estando juntos. No va al prado del vecino nunca a hacer nada. Es decir, entonces, que Foro y el PP hayan tenido las rencillas que han tenido, incluso de matarse entre hermanos por herencias, luego, pues, ponga la pumará en los terrenos comunes, no es ilógico. Por tanto, es correcto. A mí UPD me suena más a su origen, es decir, al maizal y por supuesto, pues si aquí hay Carballos, pues son todos Carballos, y probablemente además la escisión ha sido en sentido contrario. Es decir, unos han salido por un lado de un partido y otros por el otro lado del partido. No se han salido los dos ni creciendo ni menguando, sino que uno creció y otro menguó en ideologías y en posicionamientos. Es decir, que en este caso alguien se va hacia la limpieza absoluta y alguien se va hacia donde no hay nada, a crear. Es decir, alguien dice, yo salgo de aquí para hacer esto, que es lo mismo pero mejor, y alguien dice, yo salgo de aquí para hacer contra esto. Creo que es así, ¿no? Sí. UPD nace contra, sí. Y Foro no nace contra. Nace porque no se hace. Sí, los del PP dicen contra. No, pero eso es un error. Depende de quién lo pero yo digo lo que dijo el que se fue. UPD dijo que iba contra. Sí, pero... Y Foro dijo que iba porque no se hacían suficientes cosas de la ideología. El PP dice que Carlos Cascos montó un partido porque no lo pusieron de cabeza de lista. Digo, los del PP dicen eso, ¿no? Bien, pero yo también lo digo. Quiero decir, pero ojo, no, porque ilegalmente no se le concedieron los derechos de los demás de hacer... Luego ya seguimos con la historia. Que es la historia, que de acuerdo que... Pero yo no estoy seguro que se haya ido porque no lo pusieron de candidato, sino porque no se cumplían unas normas determinadas y conociendo a Carlos sabes que es... Sí, pero ¿tú crees que si lo hubiesen puesto de cabeza de lista, que se hubiese marchado? Si lo hubieran puesto de cabeza de lista, como él dijo, porque es lo que se negó... No, aunque no. Él se negó que fuera digital. No, eso fue claro. Bueno, él en la última reunión de Madrid dijo que previo Congreso. ¿Quién lo nombró ministro o vicepresidente de gobierno? No fue digital. Pero es que los ministros son cargos de confianza. Bueno, ya bien, pero sí. Yo defiendo que sea digital. Y él también. Los ministros son cargos de confianza de una persona. Bueno, pero él lo admitió. Claro, pero de una persona. Es que no hay otra manera. Que ya no lo hay sé. posibilidad de ir en una lista para ser ministro. Él ya admitió cargos digitales. Ese ejemplo no me da cuento. Es designación personal de confianza. Fue secretario general del partido de Alianza Popular. Pero eso no va en ninguna candidatura. Es un cargo de confianza del presidente. No había militantes democráticos en la Alianza Popular que tenían que elegir sus cargos. Estamos volviendo a un tema muy... Sí, claro, es que... Pero vamos, que mi teoría es que, ya lo dije, UPD, la vedette del cabarete. Lo repito las veces que haga falta. Si no se abstiene, porque él, la abstención, y luego arrimarse y votar y colaborar con quien sea. Si se abstiene, gobierna PSOE Izquierda Unida, probablemente, ¿no? Y a mí eso no me preocupa. Es decir, gobierna como si los reyes te dejen el juguete al fiu del quinto, que es para el del séptimo, pues el día 7 baja el padre del séptimo y dice, oye, más rey, ponme fuerte que era para el chiquillo mío. O sea, que problema ninguno. Pues a mí me gustó lo de la vedette del cabarete, porque no olvidemos que es la que más cobra, pero sigue siendo puta. Bueno, sí, pero como dicen los cubanos, puta rica, que éramos antes, no como ahora. Bueno, Ismael estuvo... ¿cuánto tiempo estuviste en Venezuela? Ya me lo has dicho seguramente en cada programa, me lo has repetido. Bastante. ¿Llegó algún momento...? Poco para lo feliz que estuve, bastante para lo que estuve. ¿Llegó algún momento en el que tus negocios que allí tenías te los quisieran expropiar? Hombre, tú, concepto de expropiación. Tú tienes el concepto de expropiación, que es un tribunal, valora y dice, usted, esto no es... No, eso es aquí, bueno. Bien, no.
nosotros, voy a pluralizar porque no era propiedad mío, sino de nosotros, un colectivo de familia, tal, tenemos un estacionamiento probablemente del mejor hotel, una concesión de un estacionamiento de lo que entonces era el Hotel Hilton, que era un fenómeno. Y un día se presentaron unos llamados guardias nacionales, aquí maderos, con las metralletas, y dijeron al personal que estaba, al gerente que era un familiar y los empleados: mañana no viene nadie, que esto está expropiado. Ese fue el proceso. Ese fue el proceso de expropiación. Y si se te ocurre, mañana ir y reñir, lo más probable es que seas o cadáver o que te saquen por una oreja una bolsa de cocaína o que traen ellos, es decir, que te siembren. Y hasta ahí llegó la historia de la concesión que teníamos con el hotel. Pero ojo, 6 meses después, al Hotel Hilton, con lo que es el Hotel Hilton, pasó lo mismo. Sí. Sorprendentemente, la propiedad nuestra ahora no es del hotel tampoco, ni del hotel, ni porque ahora no es un hotel, ahora es un albergue para cubanos que vienen a hacer. Vienen a oír misa ahí con las vírgenes que hay, no sé, o vienen a aprender a poner bombes, no sé lo que vienen. Porque es que el jefe de esa banda, el ministro que se encarga de eso, es un etarra. Que es lo que no sabéis. Sí. Eso es guitarra. Eso lo ha contado la prensa alguna vez. Y en Venezuela pero estos fueron los que el PSOE mandaron a Venezuela, ¿no? Esos al final son un gobierno político y vamos a soportarlo. No, estos son escapados. Los de ETA, no fue aquellos que el gobierno dijo: ¿qué países queréis a estos? Felipe González y dijo, pues, y el señor Carlos Andrés Pérez, que juntamente con otros señores de allí, sorprendentemente, hicieron un negocio con Galerías de la Madre que lo parió, pero bueno, eso es otro tema, más profundo. Bueno, pues, es decir, esos cubanos, ese hotel tal, ahora, el sitio donde se dejan los coches en ese hotel, lo explota una que se acuesta con un ministro. Es decir, que se hizo una expropiación, pues... por interés social. Sexual. Bueno, os digo esto porque se confirma la noticia, me dicen los compañeros, de que Argentina ha decidido expropiar YPF, la filial española de Repsol. Ha sido expropiada, el 51% va a ir a parar a manos del Estado y el 49% restante a las provincias donde se encuentran esos yacimientos de petróleo. En fin, es una noticia que nos temíamos desde hace bastante tiempo, que se rumoreaba, que hubo incluso una ofensiva, lo decíais antes, una ofensiva y la sigue existiendo, ¿no? Y sigue existiendo para evitar que esto ocurriera, pero finalmente se ha llevado a efecto y esto desde luego cambia las reglas del juego completamente, sin duda, ¿no? Y sobre todo, acordaros, yo voy a decir una cosa ahora que no creo que sea axiomática, ni que sea una sentencia, ni que sea nada. Es decir, apuntar el último final de mes cuánto petróleo exportó Argentina. Y dentro de un año no están sacando el 40%, no están sacando la mitad, es decir, arruinan, deterioran e inutilizan los pozos, y ni para el perro ni para el amo. Es decir, o sea, España se queda sin esa propiedad y Argentina se queda sin esa propiedad. Acordaros. Es decir, no me llaméis, llamarme tremendista, catastrofista, pero no ha sucedido nunca, lo contrario, en nada que los estados del mundo entero, pero sobre todo los sudamericanos. Es decir, PDVSA era la mejor petrolera del mundo, porque las condiciones físicas de su petróleo, la densidad de su petróleo, la dificultad de refinación de su petróleo... Compañía Nacional de Venezuela. De Venezuela, bueno, Petróleos de Venezuela, Sociedad. Bueno, tenía los mejores ingenieros petroleros, las mejores refinerías. Hay que inyectar gas permanentemente porque lo que sale es un galipote espeso, porque los de los moros abren el grifo y sale el petróleo como agua. Poniendo un símil, pero que con una refinación basta. Se lleva 2 cracking, hay que recargarlo una vez para quitar unas cosas, cargarlo otras veces. Tiene arsénico, que es uno de los venenos del petróleo, y hay que quitarlo, no se le quita todo, por eso no es conveniente los motores de gasoil y signos de gasolina. Bueno, una serie de cosas que son tecnología. Pues yo recuerdo cifras de 3 millones diarios de barriles salir de Venezuela. Y ahora están en 400.000. Ya está. Y decir, están, para que el pueblo calle, están trayendo barcazas de gasolina de Brasil, que es cómplice, a Venezuela, para que por lo menos haya gasolina para uso interno. Porque nosotros se lo siguen vendiendo y regalándole a Cuba, porque Cuba vive de los, no sé qué barcos eran ahora, que eran 12 o 14 petróleos que se mandaban anualmente, que Cuba ni los descargaba, los revendía directamente. O sea, no eran para los cubanos, eran para la cazuela
del hermafrodita y del hermano. O sea que... Sí, es un episodio más de esa política demagógica de los gobiernos de unos países en desarrollo iberoamericanos. Yo nunca digo latinoamericano, que fue un invento, la LOCSE una vez más, de Napoleón III, que cuando metió la zarpa en Haití y en México, intentando meter un emperador, Maximiliano, que acabó fusilado, pues inventó el término latinoamericano, cuando en realidad es Iberoamérica, porque es España y Portugal. Bueno, pero ellos se llaman latinoamericanos como si estuviesen en relación con los romanos o algo por el estilo, directamente. Bueno, pues estos gobiernos de estos países que quieren estar en vías de desarrollo, por una cuestión absolutamente demagógica, hablan de nacionalización, sabiendo ya estas consecuencias, de las que decía Ismael, pero por una cuestión puramente electoralista, de captar votos y voluntades de sus ciudadanos, creyendo que como cogemos el petróleo de los españoles, se lo quitamos porque es nuestro, y lo vamos a explotar nosotros, lo vamos a refinar nosotros, lo vamos a convertir en riqueza que vamos a repartir entre todos nosotros, todos los argentinos. Y si hay algún pueblo demagógico en la historia, es el pueblo argentino. Vamos, era evidente. ¿Qué hizo María Cristina Fernández de Kirchner en estos días de silencio? Esperar a que bajasen el precio de las acciones de Repsol para que la cantidad ya de por sí minúscula que va a pagar, perdón, de YPF, que van a pagar a Repsol sea todavía menor del que tendría que ser el justiprecio, suponiendo que lo hiciese un tribunal legal. ¿Cuáles son las consecuencias? Las inmediatas, estas que acaba de decir Ismael, para explicarlo un poco más, para desarrollarlo un poco. Es decir, que como van a sustituir tecnología punta española o de técnicos europeos por la que hagan ellos, empezará la corrupción y el chiste del que va condenado al infierno a comer mierda. Dicen, yo estoy en el infierno español porque en vez de comer cada media hora una cucharada de mierda como el infierno americano, es una vez al día, pero unas veces no aparece el caldero, otras veces está en huelga el de la mierda, otras veces escondieron la cuchara. Esto va a pasar en Argentina. Unas veces el pozo no va a funcionar, otras veces falta el del camión que lo trae, otras veces una tuerca, otras veces será la llave inglesa, que como es inglesa, pues querrán ser una llave argentina. Cerveza y hacemos ya lo haremos, ¿no? Bueno, pero claro, eso es pobreza para el pueblo argentino. Eso, digamos, al año que viene. Todavía es más grave la medida porque eso aleja los inversores extranjeros, porque donde no hay seriedad el capital no se mete, donde no hay estabilidad no se mete. Las empresas serias, mundiales, porque hoy día la economía, la alta economía es global. Si estas empresas serias ven que se hace eso con Repsol y YPF España porque es blandita, es un país que está en una situación blanda y ahora le pueden hincar el diente, pero las otras series dirán, ay amigo, pero a mí no me hincas el diente, ni te perdono la deuda externa, ni voy a invertir en ese país, sigue por ese camino y vas a acabar como Guinea. Guinea cuando marchó España, Guinea Ecuatorial, tenía televisión, tenía carreteras, tenía máquinas, funcionaban los motores. En cuanto se independizó, como no tenía acceso a la tecnología, y era un país que todavía no había pasado de la Edad Media a la Edad Contemporánea, primero falló la televisión, luego la radio, y luego ya no había ni centrales eléctricas que funcionasen, porque no tenía ni agua potable. Claro. Pues es el problema de estas medidas nacionalistas, entre comillas, que lo único que consiguen es empobrecer aún más al país, en vez de coger el ejemplo brasileño, que no está del todo mal, o el de Chile, que sin perder nación, sin perder Estado, sin perder identidad, están haciéndolo ayudados por países con credibilidad, aumentando la suya propia. Pues el ejemplo lo tienen en su vecino brasileño o en su vecino uruguayo. No son vendepatrias los brasileños precisamente ahora. Pero claro, saben que la dependencia para explotar los recursos que tienen requiere de países que, sin ser el colmo de la explotación, y aquí también tiene mucha culpa Estados Unidos y los países europeos, porque durante muchos años estuvieron sacando en connivencia con los jerarcas, porque a menudo son los gobernadores de las provincias de Argentina, son como pequeños reyezuelos, vicepresidentes, vamos, son caciques de su zona. Una también. acotación en paréntesis muy pequeña. A los sudamericanos solo les hicieron daño sus gobernantes, que permitieron o fueron cómplices de otros. Pero los otros no estarían allí, ni le hubieran hecho ningún daño sin la complicidad de los gobernantes sudamericanos, que son los golfos. Y los que van a hacer negocios con ellos. Sí. Pero la golfería es interna. Bueno, la consecuencia inmediata para el ciudadano de a pie, probablemente me imagino que va a ser que si la gasolina ya está cara, el precio se pueda disparar aún más. No hay ningún problema. Coches eléctricos. Vamos en bici, ¿no? Sí. Coches eléctricos.
¿Pero para la ciudadanía de dónde? Porque lo peor es para la ciudadanía argentina. No, peor para Argentina. Yo pienso los ciudadanos argentinos, porque si las grandes empresas multinacionales de la tecnología, porque estamos ya en la era tecnológica, esto ya no es cuestión del petróleo ni del coche, estamos ya en otro nivel de informática y de no sé qué. Si Nokia, por poner un ejemplo, si IKEA, si las empresas que están ahora teniendo importancia... Las ensambladoras de coches que mandan las piezas para ensamblar ahí van a seguir mandando dicen, piezas. cuidado, que me nacionaliza, no voy. Invierto en otros países más serios. Por ejemplo, Brasil, Uruguay y Chile, por decir los tres vecinos. Brasil es una potencia mundial casi de primera línea, ¿eh? Es la cabeza absoluta del caimán que es Venezuela, que es Sudamérica, ¿eh? Es completamente diferente a todos. Es decir, ha conseguido hacer un pueblo trabajador a base de tal. Lleva muchos años queriendo parecerse al resto y semejante. La corrupción es una corrupción diferente. Hay mucha corrupción, pero es diferente. Tú ten en cuenta que, por ejemplo, Venezuela, Bolivia, no se puede hablar de corrupción, o sea, porque hay que hablar de las singularidades, entonces lo que es común, es decir, o sea, allí es decir, yo siempre cuento una anécdota de la primera vez que yo negocié con alguien para darle un trabajo, pues tal, cuando yo tenía un cargo suficientemente bueno, y le pregunté cuánto quería ganar, y dice, no importa, a mí ponme donde haya. Para sacar, ¿dónde hay? Para meterla acá a la mano. Eso en Venezuela, ¿no? Me dijo, no importa, sueldo nada, a mí ponme donde haya. Sí, los policías. Sí, a buen entendedor. Claro, los policías mexicanos estaban obligados a coger la mordida porque su sueldo era pequeñísimo. Claro. Y el problema que había en la Operación Nécora, cuando la Guardia Civil en las Rías Baixas y tal, estaban tan imbricados en el contrabando que no importaba el sueldo que tenían como guardias civiles, nada. Lo gordo de su mensualidad era lo que le daban esa connivencia, que mientras era tabaco, el contrabando... Vete a tomar café, que valía $1 y le daban $25, entonces él marchaba a tomar café para que pasara la mula o lo que tuviera que ser, el útero, así. Y así están hoy, que el lío que tienen para salir de donde están metidos los mexicanos, porque esa corrupción se enquistó en lo duro, se enquistó en la droga y los asesinatos, en lo duro, pero con todo ese vicio, con todo ese vicio social, de connivencia, la sociedad es decir, en Venezuela se llama bájate de la mula, lo que ellos llaman mordida es bajarse de la mula. Yo cuento yo veía cerca de PDVSA, yo veía todas las de PDVSA, el edificio central, lo que aquí se llama el Pozo Moqueta, pero el de PDVSA, y nosotros vivíamos cerca y veíamos aquello. Entonces, los viernes, tú cuando ibas hacia PDVSA, estaba prohibido girar a la izquierda, solo los viernes. Es decir, por semana, tú ibas y ibas. Entonces llegaba una camioneta, sacaba una señal de prohibido girar a la izquierda y poníala allí. Y 30 metros para allá, donde girabas, te parabas, y como era viernes que venís con sobre, por ahí cobran todos semanalmente, se cobran. Venga, pacta que te comí toda la señal. No, pues dejes el coche aquí, pues te meto preso. Estaba en 2 horas de curro, de trabajo, salí, quitaba la señal, metí y la marchaba. Eso delante de la PDVSA, la empresa seria. Pero te lo cuento visto por mis ojos, no es folclore o que lo que veo en un documental. Todos los viernes se ponía lo que se llaman alcabalas. Alcabalas es un sitio donde te tiene derecho el Estado a pedirte la documentación y a vigilarte, cosa que y poner la señal. Entonces, toda la gente que 6 días de la semana llegaba y giraba, pues no mires una señal pequeñita puesta en el centro, una señal de girar a la izquierda. Nadie bueno, luego los que lo sabían iban y daban la vuelta a una plaza y volvían, pero la mayor parte de la gente que si yo giro aquí todos los días y nunca pasa nada, no está prohibido, ¿cómo que está prohibido? Mira aquella señal, y pagar y callar. Bajarse de la mula, lo llaman ahí. Sin ir más lejos, lo último que queráis. Voy a hablar muy rápidamente de una página entera. Esta mañana. Bueno. Una página entera. Hay una página entera hoy en la Nueva España de un señor que yo conocí porque vivía en una vivienda social en el polígono de Pumarín en Gijón, con unos ingresos que le pagábamos los ciudadanos de Gijón, y se pasaba el día hablando mal del Ayuntamiento de Gijón en mi despacho, hasta que yo un día me inflé y dije, mira, que tiene derecho a hablarme del Ayuntamiento de Gijón soy yo, que tengo toda mi familia, trabajo en él, tengo a mis padres enterrados aquí, estudié aquí, tal, no sé qué, y cotizo aquí, y usted está de invitado en esta ciudad de la que tiene que hablar muy bien, y si no le gusta, coger y volver para Argentina. Hoy sale... Villa, no ciudad, Villa. Villa, de esta villa. Vale. Hoy sale una página entera de la Nueva España en la que este señor defiende va a haber unos encuentros en la filosofía y letras, unas jornadas culturales, a ver si me acuerdo, porque es tan irreal, ¿verdad? Es ejemplarizante del imaginario argentino, es como se dice cuando algo es un ejemplo por antonomasia, bueno, me saldrá más adelante. En lo que él, como músico que es, va a dar un taller sobre improvisación musical entre 20 o 30
en los que los músicos van a tocar lo que se les ocurra sobre la marcha, Improvisado. pero gestualmente, donde dice textualmente que el músico tiene que ser un mimo, un artista del teatro, no un instrumentista con técnica. Y lo bueno de la historia es que podías defenderlo diciendo que lo importante de la música es improvisar, pero ¿cómo se contradice esa improvisación cuando él va a dar un taller para impartir las técnicas para improvisar, cobrando una semana entera? Es para leerlo, ¿eh? Es para leerlo. ¿Viste la orquesta venezolana que tocó ya 2 veces aquí en el tal? Cómo tocan como Los Ángeles y las 2 últimas piezas las hacen de folclore y moviéndose y bailando todos. Yo creo que es compatible. Creo que es compatible. Sí, yo creo que es compatible. Es decir, y si no, la próxima vez que venga la Orquesta Infantil de Venezuela, procura verla. A mí me dijeron que era muy buena, sí. Procura verla, procura verla. Dudamel es un monstruo, sí, es un monstruo de la música actual, del futuro y del pasado. Es decir, y de repente toquen como Dios, serios, son chavalería todo, ¿eh? Y toquen como Los Ángeles. Bueno, llevan un premio Príncipe, toquen en el mundo entero, y de repente terminen una pieza que hay que estar atentísimo, y si dieron, si no dieron y tal, y ponen una cazadora que dice Venezuela y empiecen a tocar salsa. Pero salsa clásicamente, es decir, con la calidad el de los baraques sigue tocando con partitura, es decir, y el de los bongos sigue tocando con partitura, Claro. Y se caen los teatros en el mundo entero. Aquí fue espectacular. Sí, pero muy ensayado, muy ensayado. Claro, técnica musical, expresividad, y se puede llamar, si acaso, coreografía. Que si tú bailas, la coreografía, baile y coreografía lo que era la ópera. Bueno, claro. Nos quedamos sin tiempo, es una pena. Como bien decía Ismael, necesitábamos hasta mañana por los temas que teníamos hoy y lo interesante que estaba. 2 apuntes antes de marchar. El primero, ya se lo hemos dicho en el desarrollo de este programa y al hilo de la noticia con la que abríamos este programa. La periodista Pilar Eyre la entrevistaremos el próximo jueves, la vamos a ver en el programa Primera Plana. Nos va a hablar de ese libro que ha escrito La soledad de la reina y en el que habla precisamente de eso, de las cacerías del rey y de algunas sorpresas en alguna de ellas. Luego ese jueves se lo contaremos, lo veremos. Y por otro decir que ahora nada más acabar llega Gemelu, así que tiempo para el deporte en esta casa. Y con el Gemelu se disfruta siempre. Y con el Gemelu se disfruta siempre, como bien dice Ismael. Bueno, señores, muchas gracias. Hasta mañana. Quedan en buena compañía ahora.